Y lo hicieron inventándose un consejo religioso, los llamados sedires augustales, un consejo de 6 miembros, que durante un año eran nombrados sacerdotes de culto imperial. Y para ser sedir había obligatoriamente que ser liberto. Y para ser admitido en el colegio de los sedires había que invertir una parte de la fortuna. De esa forma, el colegio de los sedires podía participar en las pompas, en las procesiones, tenía derecho a unos vestidos especiales, podía asistir a las reuniones del ordo, es decir, podían acceder a toda esa parafernalia del poder a cambio de haber invertido una parte importante de sus fortunas por ser admitidos en este colegio de los sedires. Este es el papel de los libertos en el culto imperial, una fórmula muy sencilla para que todos los que tienen posibilidades económicas participaran del poder y de sus lujos, pero también invirtieran sus fortunas en la comunidad. El teatro, el anfiteatro y el circo tenían un papel cultural, educativo y propagandístico fundamental. En el escalinafons del teatro había estatuas de emperadores. Se aprovechaba el lugar para manifestar el culto, hacer representaciones y celebrar fiestas religiosas siguiendo ritos tradicionales, ofrendas, sacrificios y pompas y plegarias. En el anfiteatro del siglo II después de Cristo hay aras dedicadas a Némesis y Júpiter y capillas, Saquela, también para Marte, Diana, Hércules y Augusto, puestos en determinados lugares por razones rituales o para encomendarse a un dios. Se hacían munera gladiatoria, antiguos funerales para consagrar al emperador ofrecidos por sacerdotes. Por último, en el circo del I después de Cristo se recuperaron la sacralidad de las carreras, convertidas en un deporte. Estaba lleno de símbolos relacionados con el universo y las estaciones. Se empezaba con una procesión semejante a una pompa triunfalis, encabezada por el organizador y jóvenes romanos, seguida por los cocheros, estatuas de dioses y emperadores y sacerdotes. Establecidas estas bases, sus sucesores exaltaron el recuerdo de Augusto y continuaron con el culto imperial, aunque de diferentes maneras. Tras su muerte y divinización, el papel de Júpiter pasa a Tiberio, también asociado a Mars Ultor y a la victoria. Sin embargo, no impulsa tanto su propio culto, sino más el de su padre, al que le construyó un templo en Tárraco en el 25 después de Cristo. Calígula, en cambio, se proclamó dios en vida y se hacía pasar por dioses. Exigía un trato divino e infravaloró al Senado, lo que le llevó a su asesinato. Claudio retiró sus estatuas por su mala fama, intentando recomponer la relación con el Senado, pero ya era irreparable. Fue Pater Patriae, pero rechazó su culto a favor del de los emperadores muertos. Solo permitió un templo en Gran Bretaña. El último Julio Claudio, Nerón, se identificó con Hércules y el Coloso y se le construyeron estatuas. Se le veneraba en Egipto y en Grecia, pero rechazó un templo como divus viviente al considerar que para ello se tiene que estar muerto. Tras el conflicto de los 4 emperadores, Vespasiano restauró el culto creado por Augusto para formar la dinastía Flavia. Repudiaba a Nerón y se burlaba de su propio culto. Domiciano restauró el culto a la gens y se basó en la tradición de Augusto, pero pese a intentar imitarlo, se proclamó dios en vida y provocó un escándalo. Trajano, de la dinastía antonina, se proclamó enviado de los dioses, Optimus Princeps. El siguiente, Adriano, hizo restauraciones monumentales en Tárraco y recibió honores divinos. Promovió cultos helénicos además del de su amante Antino. Se identificó con la Genius Populi Romani y con Hércules Gaditanus. Sobre Marco Aurelio, la documentación dice que fue un culto oficial, personal y doméstico. El último Antonino, Cómodo, estuvo enfrentado al Senado. Se consideraba el nuevo Rómulo, refundador de Roma, y se identificó con Hércules. Septimio, de la dinastía Severa, lo deificó como frater y adoptó a Marco Aurelio como padre. Volvió a la Genius Populi y quitó a Dea Roma del altar para ponerla con Augusto en el templo. Sus patrones eran Baco y Hércules. Su sucesor, Caracalla, se identificó con el Estado y los ciudadanos. Por último, Heliogábalo adoptó el nombre de un dios sirio que trajo a Roma. Reemplazó a Júpiter como Sol Invictus, por lo que se consideró que no hacía bien su rol de pontífex. Con el tiempo, emperador tras emperador, el culto romano tradicional fue modificándose, adjuntándose elementos helenísticos o simplemente evolucionando con los años. Algunos de estos elementos fueron la introducción en la sociedad de los cultos mistéricos, de los dioses orientales y egipcios y de las nuevas filosofías que se extendían entre la plebe.
Mitra fue uno de los más venerados, especialmente entre los soldados, pues incitaba al coraje, al honor y a la pureza. Además, era de culto exclusivamente masculino. Las mujeres, en cambio, acogieron a Isis y otros cultos orientales, como el cristianismo, que empezó a extenderse en esta época de vacío espiritual. No hay que olvidar la existencia del neoplatonismo en la religiosidad de la época, que aunque fuera una rival de las demás doctrinas, supuso una gran influencia para ellas, especialmente para el cristianismo. Sin embargo, la imposibilidad de la absorción de la concepción monoteísta cristiana en el politeísmo pagano provocó que fuera perseguido y castigado duramente con torturas y ejecuciones, recluyéndose entonces en la clandestinidad. Aún así, el cristianismo se extendió rápidamente entre los sectores más pobres de la población romana y poco a poco fue ganando adeptos en todas las esferas de la sociedad. Un ejemplo de ello es San Sebastián, jefe de la Guardia Pretoriana del siglo III, que sufrió martirio al saberse de su conversión. Con la cohesión, la organización, la extensión de la fe y el uso de la filosofía en la apología del cristianismo, además de la presión ejercida por el resto de dogmas sobre el imperio, se firmó al fin la libertad de culto con el Edicto de Milán del año 313. Pasarían solo 67 años hasta que el cristianismo se convirtiera en religión oficial del Imperio Romano. Pero Roma dejó una herencia que todavía hoy forma parte de nuestra cultura. El culto imperial permaneció de alguna forma, fue siempre recordado. De cualquier forma, lo que sí que es cierto es que todos los regímenes de la edad moderna y contemporánea han estudiado las fuentes clásicas para intentar entender cómo el emperador, cómo esa figura del emperador pudo gobernar durante 400 años, durante 4 siglos, el Imperio de Roma, dinastía tras dinastía, pero sí que es cierto que todo régimen político antiguo moderno busca cuál es el sistema de sostén, cuál es el sistema de atracción de la población, de asegurar los recursos, y es cierto que el Imperio Romano supo, en torno a esta figura del emperador, juntar todas esas funciones. El emperador no era la mejor forma probablemente de gobierno, pero sí que es cierto que es la que permitió una mayor estabilidad dentro de ese imperio absolutamente complejo. Y esa herencia ha permanecido. ¡Pling!